La sección que estamos estudiando es del versículo 1 a el versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. La semana pasada nosotros en nuestra celebración anterior tuvimos la oportunidad de profundizar muchísimo en el versículo 1. A decir verdad, mientras veía comentarios o incluso exposiciones de este tema, me di cuenta que la mayoría exponían del versículo 1 al versículo 4, pero al empezar a profundizar en el versículo 1, mis hermanos, les digo, mi corazón se vio muy tentado a exponerlo en dos predicaciones, porque la grandeza que contienen estos textos es maravilloso. En esta exposición que hicimos la semana pasada del versículo 1, dijimos que hay quienes dicen que el versículo 1 de Romanos capítulo 8 es quizá el versículo más esperanzador que encontramos en la Biblia. Y al finalizar ese estudio, creo que nosotros coincidíamos en decir que ciertamente es un gran versículo y que ciertamente es muy esperanzador para nosotros, porque esta expresión, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no es nada más que un motivo de gozo, seguridad y tranquilidad para los creyentes. Hoy, mis hermanos, vamos a estudiar el versículo 2, 3 y 4. Estos versículos vienen a ser una continuación de lo que ya expusimos en el versículo 1, porque la labor de estos tres versículos, mis hermanos, es explicar y aprobar la gran declaración que fue hecha en el versículo 1. Lo que vamos a ver hoy es la explicación profunda y la aprobación de esa declaración. ¿Cómo es esto de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Vean ustedes, mis hermanos, lo que dice el versículo 2 al 4. Recuerden, esta es la explicación y la aprobación del versículo 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Lo que veremos entonces, mis hermanos, es que estos versículos nos explican muy claramente la razón de por qué para los creyentes no hay ninguna condenación en Cristo. Ahora, lo que explican estos versículos en esencia, mis hermanos, es esto: que no puede haber condenación para los creyentes en virtud de que ellos están en Cristo. Es decir, no puede haber condenación para los creyentes porque su posición legal ahora es diferente. Y es diferente porque los creyentes ahora tienen una cabezaduría diferente. Tienen un representante delante de Dios que es diferente. Y lo que este texto dice es que nosotros estamos unidos a esta cabeza, a este Señor. Y es en virtud de esa unión a este nuevo representante que ya no hay condenación. Porque cuando nos unimos a este nuevo representante, Él nos justifica. Y es en virtud de esta justificación que nuestro estado legal delante de Dios es diferente. En Adán, condenación; en Cristo, justificación para perdón de los pecados. Es decir, mis hermanos, la razón por la que no puede haber condenación es porque en Adán éramos culpables. Ese era nuestro estado legal. El juez golpeó el estrado con el martillo y dijo culpables. Pero en Cristo, el juez ha resuelto golpear y decir inocentes. Nuestro estado legal es diferente. Y como es diferente, pues no puede haber ninguna condenación. Esa es la generalidad del texto. Ahora vamos a ir a la particularidad para encontrarnos con unas cosas maravillosas, mis hermanos. Leamos el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este texto lo que hace, mis hermanos, es explicar que la liberación que hemos tenido en virtud de nuestra unión con Cristo
nos hace legalmente inocentes delante de Dios. Por esa razón no puede, y esto es un poco más de lo que acabo de decir, pero quiero reforzar muy bien esta idea, por esta razón no puede haber ninguna condenación para el creyente, porque en términos prácticos lo que nos enseña el texto es que el creyente fue librado de una antigua ley, y que una vez fue librado, ahora se encuentra bajo los términos de una nueva monarquía, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo que nos enseña en esencia el texto es que hubo un reemplazo de ley. Antes era la ley, como dice el texto, del pecado y de la muerte. Y la ley que ahora gobierna nuestra vida es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sería bueno, entonces, esto es lo que el texto dice, pero sería bueno hacernos unas preguntas importantes en relación al texto. ¿Cuándo ocurrió ese cambio de estar sujetos a la ley del pecado y de la muerte a estar sujetos a la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Cuándo fue que ocurrió esta liberación? ¿Cuándo fuimos librados de la ley de la muerte y del pecado? La respuesta contundente, mis hermanos, es que fuimos librados de la ley de la muerte y del pecado, que me adelanto a decir, se está refiriendo a la ley de Dios. Aquí se está refiriendo a la ley de Dios, y ahorita voy a hacer unas aclaraciones, porque como ya lo hemos dicho un montón de veces, la ley no está mal, no hay nada de malo en ella. Pero por ahora es, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo somos librados de la ley del pecado y de la muerte? En nuestro nuevo nacimiento. Cuando fuimos colocados en Cristo, allí fuimos librados. De allí que el apóstol Pablo aquí utiliza la expresión me ha librado. Escuchen esto, la expresión me ha librado es dada en un tiempo pretérito. Y este tiempo pretérito lo que indica es que fue algo que ocurrió en el pasado y que a partir de allí tiene trascendencia hacia el futuro. ¿Eso a qué se les parece? Al aoristo gramatical. Es decir, esta expresión es un aoristo que habla de que a partir de nuestro nuevo nacimiento y en adelante por siempre estaremos libres de la ley de la muerte y del pecado. Así que una vez el creyente es colocado en Cristo, a partir de allí es libre. ¿Y es libre a qué? A los efectos de la bendita ley de Dios que él llama aquí la ley del pecado y de la muerte. Lo que podemos concluir, que esta es básicamente la introducción o la continuación del sermón pasado, lo que podemos concluir, mis hermanos, hasta aquí, es que para el creyente no hay ninguna condenación, porque el creyente ya no está bajo la mira telescópica de la ley. Ya no está bajo esa mira telescópica de la ley que condena al hombre, porque ahora le gobierna una monarquía diferente, un rey diferente que es Cristo, y lo vamos a explicar a continuación. Pero por favor quiero que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 3 versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Miren lo que dice el apóstol Pablo: no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí con que la letra mata? A la ley del antiguo pacto. Y luego dice: mas el Espíritu vivifica, haciendo una relación a la gracia que se desprende del nuevo pacto. Y luego agrega: si el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, y aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos, y habla de los 10 mandamientos como que fue un momento glorioso, un momento maravilloso, que el rostro de Moisés brillaba mientras bajaba con las tablas en sus manos. Dice Pablo aquí: si esto fue un momento vestido de gloria, luego dice: ¿cómo será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Refiriéndose a este momento precioso que vivimos los creyentes en gracia. Porque si el misterio de la condenación fue con gloria, refiriéndose nuevamente a los 10 mandamientos o a la ley, mucho más abundará en gloria el misterio, y aquí ya le da un nombre, de la justificación. A lo que me refiero, mis hermanos, aquí es que por la naturaleza y el propósito de la ley,
como Pablo nos lo indica en 2 Corintios que acabamos de leer, ella termina matando. Por su naturaleza, la ley mata al hombre, pero la gracia que se desprende del Evangelio, dice aquí, vivifica al creyente. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo aplica las bondades del Evangelio al hombre, el hombre a partir de allí es librado de la mira condenatoria de la ley. Pero ojo, mis hermanos, no estoy diciendo que la ley haya quedado invalidada o que la ley sea mala, y esto lo voy a explicar más adelante. Lo que sí estoy diciendo por ahora, en un momento voy a decir qué no quise decir, por ahora quiero aclarar qué sí quiero decir. Lo que sí estoy diciendo, mis hermanos, es que en el Evangelio se predica un principio diferente o un principio nuevo, si usted quiere llamarlo, que no es un principio de letra, sino que es el principio de gracia, porque lo que hace el Evangelio, mis hermanos, es procurar en nosotros una transformación interna y no una transformación externa primariamente. Una transformación interna que trae vida allí donde el pecado causó estragos y trajo muerte. Eso es lo que procura el Evangelio. Podríamos entonces parafrasear para concluir este versículo 1 de la siguiente forma. El parafraseo sería el siguiente: porque la ley del Espíritu de vida, que es el Evangelio en Cristo Jesús, y por mi unión con Él, me ha librado, y me ha librado de una vez y para siempre del pecado y de la muerte que se desprende de la ley. Esto es, de la ley que a su vez denuncia y condena el pecado humano. Entonces, lo que tenemos en el primer versículo, mis hermanos, es sencillo, y es que a través de Cristo, o que por gracia somos librados del dominio condenatorio de la ley. Eso es lo que en esencia dice esta primera parte. Pero la segunda parte, que es el versículo 3, es donde centraremos todos los esfuerzos de este sermón. Miren lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo fue que Dios libró al hombre de las consecuencias de haber quebrantado la ley? Esa es la pregunta que se responde en este versículo. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la ruta que Dios señaló o escogió para que nosotros fuéramos libres de las consecuencias de haber pecado contra Él? ¿Cuál fue ese medio que Dios utilizó? Si ustedes leen el versículo 3, indudablemente notarán que la ruta que Dios señaló para librar al hombre de la condenación del pecado fue hacia la segunda persona de la Trinidad, hacia su bendito Hijo, que fue enviado, como dice nuestro texto, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hay muchas preguntas que debemos hacernos frente al texto, porque que a causa del pecado condenó al pecado en la carne puede ser un poco confuso. Y creo yo que una buena forma de entender el versículo es haciéndonos las preguntas que usualmente nos haríamos si lo leemos con calma. Pienso yo que la primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Miren, el versículo dice: porque lo que era imposible para la ley, alto ahí. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Qué es aquello que Pablo dice es imposible para la ley? Quizás los que más tiempo llevamos en este estudio de la carta a los Romanos recordarán que hace un par de meses atrás dimos una exposición que se llamaba la reivindicación de la ley. Y allí en ese estudio dijimos qué es aquello que la ley no puede hacer. Así que como ya lo expusimos ampliamente, hoy solamente lo voy a comentar y lo diré de manera directa. Lo que era imposible para la ley, mis hermanos, y escuchen que esto es muy importante, era salvarnos y santificarnos. La ley, mis hermanos, por sí misma no podía justificarnos. La ley no podía santificarnos. El propósito y la naturaleza de la ley nos permite o hace que ella nos muestre nuestra pecaminosidad. La ley permite que podamos ver nuestra condición perdida, y la ley concede que podamos entender lo miserable de nuestra condición sin Cristo, pero no puede hacer más que eso. No puede salvarnos. Puede dejarnos ver nuestro estado, puede dejarnos ver la miseria en la que nos encontramos, pero no puede salvarnos. La gloriosa noticia, mis hermanos, está en este versículo que dice que Dios
envió a su Hijo en semejanza de carne. La buena noticia para nosotros, mis hermanos, es que la ley señala nuestro pecado, agrava nuestra situación, no puede salvarnos, pero lo que la ley no podía hacer, Dios sí lo hizo, y lo hizo en su Hijo, en la persona de Cristo. Es porque nosotros estamos unidos a Cristo que podemos tener la certeza de que no hay condenación, ninguna condenación para nosotros. Porque lo que la ley no pudo hacerlo, Cristo lo hizo por nosotros. Dios nos rescata, Dios nos justifica, Dios persevera en nosotros para que nosotros perseveremos en Él, y Dios nos llevará a dar frutos que traigan gloria a su nombre. Me gusta mucho cómo lo expresa Dale Ralph Jenkins cuando dice lo siguiente: la ley solo puede mostrarnos la ruta a la vida. Escuchen, no poner nuestros pies sobre el camino angosto que nos lleva allá. La ley puede decirnos hacia dónde deberíamos ir, pero no puede llevarnos allá. No puede llevarnos allá. Dice Jenkins, no puede imputarnos ni impartirnos justicia. Solo el Evangelio puede hacerlo. Deberíamos entonces hacernos otra pregunta. Ya dijimos que no puede hacer la ley: justificarnos y santificarnos. Ahora preguntémonos, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué la ley no puede hacerlo? ¿Acaso no puede hacerlo porque es débil la ley de Dios? ¿Es insuficiente? ¿Está incompleta? ¿Le falta un pedazo y por eso no puede hacerlo? En ese sermón que acabo de mencionar, la reivindicación de la ley, también hablamos de esto, y lo que expusimos allí es que la ley no es imperfecta. La imperfección no se halla en la ley de Dios, la imperfección se halla en nosotros. La ley, mis hermanos, en todo sentido, en el plan de redención, es perfecta, y Dios tenía un propósito para la ley. Pero noten que aquí el versículo que estamos estudiando dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto, escuchen, era débil. Pero era débil, ¿por qué? Por la carne. La ley era débil por la carne. Es decir, en otras palabras, mis hermanos, el problema de la ley no estaba en ella, estaba en nosotros, en nuestra incapacidad para cumplir las demandas de la ley para hacernos salvos. Ese era el problema. Es importante, mis hermanos, hacer esta aclaración. La ley no tiene nada malo. Hoy en día hay movimientos que rechazan absolutamente la ley, no quieren nada que ver con la ley, le quieren dar una patada a la ley y tienen completa animadversión frente a la ley. Dicen, no me hables de ley, solo gracia. No, mis hermanos, la ley sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo la santa ley de Dios, y ella sigue cumpliendo un propósito en la vida de los creyentes. Así que debemos observarla con temor y temblor. Y ahora, capacitados por la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos en la capacidad para poder hacer con ella lo que se debe hacer. No debemos rechazarla. No piensen, mis hermanos, como que el Nuevo Testamento es bueno, como algunos creen, y el Antiguo Testamento es malo. Es más, hay quienes dicen, el Dios del Antiguo Testamento parece que no es el Dios del Nuevo. Es más, hay otros que en una aberración que se llama la nueva perspectiva paulina dicen, la teología de Cristo es una teología excelente, la de Pablo no, la de Pablo es como del Antiguo Testamento, esa no es buena. Mis hermanos, que el Señor nos guarde de esto. Estaba diciendo que es importante, mis hermanos, hacer esta aclaración, porque es importante que observemos la ley con temor y temblor. La ley no pudo salvarnos, pero la ley sí nos muestra nuestra miserable y desesperanzada condición al rebelarnos contra Dios. Ese es el propósito de la ley. En su bondad, mis hermanos, el Señor, el Dios clemente de los cielos, ha hecho algo a favor nuestro. Allí, cuando estábamos en esa miserable condición y desesperación, pudimos dar un grito de auxilio pidiendo ayuda al Señor, y el Señor escuchó nuestro grito. Pero este no es un grito que surja de nuestras entrañas o de nuestra iniciativa. Gritamos pidiendo ayuda
porque el Señor concedió que esa bendita ley alumbrara nuestro entendimiento y nos concediera vernos cuán mal estábamos. Alguien dijo en alguna oportunidad que Dios oyó el grito, pero lo oyó antes de que se escapase de los labios de cualquier hombre sobre la tierra. Fue en la eternidad pasada, mis hermanos, cuando Dios, antes de que todo existiera, se propuso hacer algo respecto a la humanidad que caería. A su debido tiempo, dice la Escritura, Dios estableció que su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, viniese a redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Lo que quiero señalar en este punto, mis hermanos, es que la salvación es completamente una obra divina, es una obra de Dios. Tu salvación, mis hermanos, es una iniciativa divina. Se trata de una acción de Dios, se trata de una irrupción de Dios en la historia del hombre. Y digo esto porque muchos pueden leer la ley y muchos pueden saber que están quebrantando la ley, pero ya, nada más que eso. Sí, yo soy un pecador, pues la Biblia dice que lo soy, ya, lo soy, y no pasa nada. ¿Por qué cuando un día todos nosotros, aquellos que hemos creído, mis hermanos, estábamos quizás leyendo la Biblia o escuchando un sermón y vimos que en algún punto nosotros habíamos pecado contra Dios? ¿Por qué creen que nuestro corazón se desmoronó en nuestro interior y toda esa seguridad que creíamos que teníamos se fue para el suelo y quedamos completamente vulnerables delante de Dios, y en nuestro desespero nos cogimos la cabeza y dijimos: hemos pecado contra un Dios santo, y sentimos terror en nuestro corazón? ¿Por qué unos sencillamente son indiferentes y dicen: sí, yo peco? ¿Y por qué otros caen postrados y horrorizados al saber que han pecado contra Dios? Por la bendita gracia del Señor, por su bendita gracia, mis hermanos, que nos concedió vernos a nosotros mismos como pecado. De allí que el texto diga: Dios enviando a su Hijo. Mis hermanos, pueden leer, pueden escuchar en esta expresión todo el afecto, la ternura y el cariño de Dios hacia su iglesia en este texto. Dios enviando a su Hijo. La ley ha mostrado cuán mal están ustedes, cuán desesperanzados, cuán miserables y cuán imposibilitados están de salvarse a sí mismos. Ahora luego dice: Dios, frente a esa situación terrible, Dios ha enviado a su Hijo. Por definición, mis hermanos, la expresión amor tiene que ver con sacrificio, con tener que hacer algo, con tener que dar algo a otro. Esa es una característica del amor, el sacrificio. Y lo que nos enseña este texto, mis hermanos, es este principio de amor aplicado en Dios. Envió a su único Hijo y lo envió para que redimiese a aquellos que justamente debían ser condenados a costa de su propia vida. El texto añade lo siguiente: que aquel Hijo amado que fue enviado por Dios vino en semejanza de carne de pecado. La segunda persona de la Trinidad, mis hermanos, vino a salvar a los hombres estando en un cuerpo real, en un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. Se encarnó y se hizo uno como nosotros. Él, mis hermanos, como dice las Escrituras, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombres. Mis hermanos, qué gloriosa es esta expresión. Él, el Rey del universo, determinó, sabiendo lo que le pasaría en la cruz, aún así determinó hacerse un hombre como tú y como yo. Esto se conoce como el estado de la humillación de Dios, de Cristo, su estado de humillación. Mis hermanos, ¿han considerado lo gloriosa que es la encarnación? ¿Han meditado en ello? ¡Qué gloriosa es la encarnación, mis hermanos! Él es Dios en el cielo y se ha hecho semejante a nosotros. ¿Han considerado lo maravillosa que es esta gloriosa doctrina, la doctrina de la encarnación? Quiero hablar en un momento sobre la doctrina de la encarnación, pero antes quiero que noten la precisión con la que se ha escrito la Escritura. La Biblia dice que vino Cristo en
semejanza de hombres, en semejanza, noten, no igualitos, sino en semejanza. Lo que indica esta expresión en semejanza, mis hermanos, es que Cristo en su naturaleza humana era exactamente igual que nosotros, solo que con este pequeñito detalle: sin pecado. Sin pecado, mis hermanos, como dice el autor de Hebreos en su capítulo 4, tentado en todo, pero sin pecado. Y esto es importante. Ahorita voy a hablar de la encarnación, pero quiero hacer un alto, mis hermanos, para considerar otra doctrina. Hoy seguro que vamos a mencionar muchas doctrinas, pero son doctrinas hermosas, mis hermanos, que están correlacionadas y que debemos atesorar en nuestro corazón. Mis hermanos, Jesús nació de una virgen, y si nace de una virgen, por ende no está heredando el pecado y la culpa que el pecado transmitía a todos los hombres. Es más, quien engendra a Jesús en María no es ningún hombre, es el Espíritu Santo mismo. Así que es porque Cristo nace de un nacimiento virginal y engendrado por el Espíritu Santo que Él, su naturaleza humana, era impecable, sin pecado. La doctrina del nacimiento virginal de Jesús, mis hermanos, es una doctrina que ha sido ampliamente menospreciada a lo largo de la historia, pero es una doctrina fundamental para nuestro entendimiento de las Escrituras. Algunos dirán: lo importante es que creas en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Eso es lo importante, lo demás no es importante. Quienes opinan esto han olvidado que todas las doctrinas se correlacionan y se complementan a sí mismas. Negar, mis hermanos, la doctrina del nacimiento virginal de Cristo es un absurdo. Si Cristo no hubiese nacido de una virgen y hubiese sido engendrado por el Espíritu Santo, necesariamente Cristo habría heredado el pecado original. Necesariamente, mis hermanos. Y si Cristo hubiese heredado el pecado original, el sacrificio de Cristo en la cruz no habría salvado a nadie. A nadie, mis hermanos. Y no podría salvar a nadie porque para propiciar, recuerdan un concepto que aquí estudiamos, la propiciación, satisfacer la ira de Dios. Para propiciar la ira de Dios, el sacrificio tenía que ser perfecto. Y si Cristo hubiese tenido el pecado original en sí mismo, su sacrificio sería imperfecto, así que no podía salvar a nadie. Es más, si Cristo, mis hermanos, consideren esto, hubiese heredado el pecado original, no solo su sacrificio sería imperfecto, sino que estaría muriendo justamente en una cruz, porque él también ya tendría pecado, estaría siendo condenado por su propio pecado. Así que su sacrificio no sería más que el sacrificio de cualquier otro, sin salvar a nadie. ¿Ven lo importante de esta doctrina? Es fundamental, mis hermanos. Ahora, ya dije, la semejanza no hace referencia a compartir pecado, es decir, Cristo no tenía pecado. Pero el texto dice que vino en semejanza. Entonces, ¿a qué se refiere con que Él venía en semejanza de hombre? ¿En qué sentido Cristo es hecho semejante a nosotros? Hay muchos textos que nos dan luz a lo que se está refiriendo este texto. Mis hermanos, vayan a Juan capítulo 4. Versículo 4 y 6. Juan 4, versículo 4 y 6. En esta fracción de escritura quiero señalar a qué semejanza está haciendo referencia Pablo. Y este texto que quiero que leamos, mis hermanos, ustedes podrán ver en él que aquí se nos dice que Jesús estaba sujeto al cansancio corporal, que se sintió cansado. Lean conmigo lo que dice la palabra del Señor. Que era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Pueden ustedes imaginar esta escena? El Rey del universo, por quien fueron hechas todas las cosas y quien sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, estaba sentado a la orilla de un pozo porque estaba cansado. Ciertamente, mis hermanos, Cristo salió de su estado de gloria a un estado de humillación. El que nunca, dice el salmista, el que nunca adormece ni duerme,
Ahora dice este texto que está cansado físicamente y tan cansado está que no puede seguir caminando, sino que tiene que sentarse junto al pozo porque está en extremo fatigado. ¿Ven cómo este es un estado de humillación? Aquel que nunca se cansa, ahora está cansado por ti, mi hermano, por ti. Dije hace un momento, ¿han meditado en lo gloriosa que es la encarnación? Quiero que meditemos en ello, mis hermanos. Creo que es necesario que meditemos en la encarnación de Cristo. Creo que es necesario que meditemos en el estado de humillación de Cristo y que esto nos ayude, mis hermanos, a darle gloria, la gloria que Él merece en nuestros corazones. Quiero hacer una cita, es un poco extensa, del puritano Thomas Brooks, de su libro Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo, sobre una descripción, mis hermanos, conmovedora y maravillosa de la encarnación de Cristo. Cito a Thomas Brooks. Miren lo que dice respecto a la encarnación. Piénsalo. Cristo, miren la recomendación, piénsalo, mediten en esto. Cristo dejó el seno eterno de su Padre para venir a este lugar de tristeza y muerte. Dios se manifestó en carne. El Creador se hizo una criatura. Aquel que está revestido de gloria tomó forma humana. Aquel que llena el cielo y la tierra fue acuñado en un pesebre. El Dios que dio la ley se sometió a la ley. El Dios de la circuncisión fue circuncidado. El Dios que hizo los cielos trabajó bajo los cielos como un carpintero al lado de José. Aquel que ata demonios con cadenas se vio tentado. El dueño del mundo y su plenitud pasó sed y hambre. El Dios fuerte conoció el cansancio. El juez de toda carne fue condenado. El Dios de la vida fue ejecutado. Y aquel que es uno con el Padre clamó en su dolor y desgracia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que tiene las llaves de la muerte y el Hades fue enterrado en el sepulcro prestado, ya que durante su vida no tomó donde recostar su cabeza y después de su muerte no había lugar para su cadáver. Aquella cabeza ante la cual los ángeles echan sus coronas se vio coronada de espinas. Aquellos ojos más puros que el sol se vieron velados por la muerte. Aquellos oídos que no oían más que alabanzas de los ángeles y de los santos, ahora escucharon blasfemias de la multitud. Aquel rostro que era más hermoso que los hijos de los hombres fue escupido por los desgraciados judíos. Aquella boca y lengua que hablaron como ninguna otra fueron acusados de blasfemia. Aquellas manos que manejan el cetro del cielo fueron clavadas a la cruz. Aquellos pies, semejantes al bronce bruñido, fueron clavados a la cruz por los pecados del género humano. Cada uno de sus sentidos se vio ofendido. El sentido del tacto con la lanza y los clavos. El olfato con el hedor del entorno del Gólgota. El sentido del gusto con vinagre y hiel. Y el oído con los reproches. Vio como su madre y sus discípulos se lamentaban. Su alma se vio abandonada y desconsolada. Y todo esto a causa de los mismos pecados que Satanás te pinta de bellos colores. La consideración de estas cosas, dice Thomas Brooks, debería incitar al alma a huir del pecado, empleando todos los medios santos a su disposición para someterlo y destruirlo. Qué maravillosa reflexión. Qué maravillosa reflexión en torno a este estado de humillación de Cristo. Cristo, mis hermanos, siendo Dios en el cielo, vino para salvarnos. Vino y vivió una vida perfecta, vino y guardó la ley, vino y murió como un sacrificio y lo hizo en forma sustitutiva por ti y por mí que hemos creído. Y luego el texto agrega la expresión, versículo 3, a causa del pecado. La expresión a causa del pecado, sin temor a afectar su significado,
puede ser leída desde una perspectiva original del griego como la siguiente expresión: como ofrenda por el pecado. En otras palabras, lo que nos dice nuestro texto es que Cristo vino en semejanza de carne de pecado como una ofrenda o como un sacrificio por el pecado. Estas palabras, mis hermanos, son maravillosas para nosotros. Son sumamente consoladoras. Porque lo que estas palabras describen, mis hermanos, es el motivo principal por el cual Cristo vino a la tierra. Cristo, mis hermanos, vino para suplir la más grande necesidad que tú y yo teníamos. La más grande y genuina necesidad que tú y yo teníamos. Si tu necesidad, mi hermano, fuera económica, Dios habría enviado a un economista. Si tu necesidad fuera emocional, afectiva, sentimental, Dios habría enviado a un motivador personal o a un psicólogo. Si nuestra necesidad, mis hermanos, fuera de emprender un negocio, seguro que el Señor nos habría enviado un capacitador en negocios, un administrador de empresas. Pero esa no es nuestra necesidad principal, mis hermanos. Es más, Cristo no vino primariamente para enseñar a los hombres. Cristo no vino fundamentalmente para hacer milagros, ni para echar fuera demonios, ni para sanar enfermos. Cristo, mis hermanos, vino principalmente a morir por nuestros pecados. A eso vino el Señor. Y vino como una ofrenda por el pecado. Él vino a librarnos de nuestra más grande e inminente necesidad, el ser reconciliados con Dios por medio de su vida. Esa es tu más grande necesidad, mi hermano. Esa es tu más grande necesidad. Si tú no has creído hoy, estás en necesidad, muy necesitado estás de Cristo. Tú necesitas a Cristo. En otras palabras, mis hermanos, aquel niño que nace en el pesebre allí en Belén, nació con un propósito: morir por tus pecados. Cristo, mi hermano, vino a morir por tus pecados y por los míos. Y la Escritura enseña que cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe delante de Él, hallamos vida en medio de su muerte. Qué bendita paradoja esta: hallar vida en medio de la muerte. Lo que la ley no podía hacernos, que era salvarnos, mi hermano, Cristo lo pudo hacer. Y lo pudo hacer a través de su muerte. Pero escuchen esto: Cristo muere en la cruz para que tú vivas, pero ciertamente tú también debes morir con Cristo en la cruz, para hallar vida en medio de esta muerte. Porque todo el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. En la parte final, el versículo tiene una expresión que puede ser un poco confusa para nosotros. Dice: condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. La expresión básicamente lo que transmite es esta idea: que Cristo, o más bien que el pecado fue castigado en el cuerpo de Cristo allí en la cruz del Calvario. El pecado fue castigado, fue condenado allí en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El pecado fue castigado en la naturaleza humana de Jesús. Y nosotros, mis hermanos, esto es maravilloso. Y nosotros, mis hermanos, quienes estamos unidos a Él, por tanto, somos beneficiarios de ese castigo que Cristo dio al pecado. Esto es una noticia maravillosa y lo quiero explicar. La Escritura enseña que si unidos a Cristo no hay ninguna condenación. ¿Lo recuerdan? Estamos libres de la condenación. Y estamos libres de esta condenación en virtud de nuestra unión con Cristo. Y en virtud de esta unión, tus pecados pasados son perdonados. Tus pecados presentes son perdonados. Y tus pecados futuros serán perdonados. Podemos estar completamente confiados. No hay ninguna condenación para nosotros. Dios, mis hermanos, cuando vaya a juzgar todas las cosas, no tomará los pedacitos del acta de decretos que te era contraria y empezará a armarlos para ver cómo juzgarte. No, mis hermanos, eso ya quedó destruido. Somos completamente libres en virtud de nuestra unión con Cristo.
Me gusta mucho como lo expresa Juan Calvino. Dice, Cristo tomó sobre sí lo que era nuestro, para hacernos partícipes de lo que era suyo, porque habiendo aceptado nuestra maldición, nos ha dado su bendición. ¿Entienden a lo que me refiero, mis hermanos? Lo que le pasó a Cristo, y lo voy a explicar ahorita muy bien en el versículo 4, que explica muy bien esta parte de condenó al pecado en la carne. Lo que le pasó a Cristo nos pasó también a nosotros. Y veamos el versículo 4. El versículo 4, mis hermanos, es el resultado de todo lo anterior. Lo anterior es esto, que somos libres del pecado, que somos libres de la muerte, de la ley de la muerte y del pecado, a causa de que estamos unidos a Cristo, y que por eso no hay ninguna condenación. Pero ahora eso tiene que surtir un efecto en nuestra vida, porque usted puede pensar lo siguiente: pastor, entiendo todo lo que has enseñado, es decir, has dicho muchos aspectos doctrinales importantes hoy, has hablado de justificación, has hablado de encarnación, has hablado del nacimiento virginal de Cristo, has hablado de la propiciación, has tocado muchos aspectos doctrinales hoy y los entiendo, pero ¿y eso cómo debe importar o cómo debe afectar mi vida en mi cotidianidad? ¿Cómo debe afectar esto mi vida mañana, lunes festivo? ¿Cómo debe afectar esto mi vida el martes cuando yo esté trabajando? ¿Cómo esto va a afectar mi vida? De la siguiente forma, mis hermanos, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos entonces lo siguiente, mis hermanos: que Cristo condenó al pecado en la carne con un propósito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Lo que hace este versículo 4, mis hermanos, o lo que nos muestra, es que en Cristo se han satisfecho todos los requisitos de la ley, y por cuanto tú estás unido a Cristo, si has creído en Él, tú también has satisfecho los requisitos de la ley. Y esto es maravilloso. En otras palabras, lo que Cristo ha hecho, nosotros, los que creemos, también lo hemos hecho. Y esto se resume en la expresión: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El pastor John MacArthur dice lo siguiente respecto a este texto, que me parece maravilloso. La palabra de Dios enseña claramente que todo ser humano descendiente de Adán pertenece a él en su naturaleza caída, pero también deja muy en claro que todo verdadero creyente se convierte en un descendiente espiritual de Jesucristo, el verdadero y unigénito Hijo de Dios, y por vía de esa relación llega a ser adoptado en la familia celestial del Padre mismo como un hijo amado. Y ahora agrega: más que simplemente ser adoptado, como si esto fuera poca cosa, nosotros creyentes, tú mi hermano, heredamos la vida misma de Dios en Cristo. Esto es maravilloso, mi hermano. Lo que tenemos aquí, en este versículo, en esencia, es el entendimiento del propósito de Dios al enviar a su Hijo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Lo que muestra el versículo 4, mis hermanos, entonces, es la acción del clemente Dios al enviar a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Así lo explica Martín Lutero. Dice Lutero: es importante que un hombre sea cristiano, es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Si tiene a Cristo, dice Lutero, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros, escuchen, sino de Cristo, sobre quien Dios los ha dispuesto todos, y que por otra parte la justicia de Cristo es de nosotros, a quien Dios la ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos, porque Él es el Salvador glorioso, bendito por los siglos. Sin duda alguna, mis hermanos, estos son buenas noticias.
Es una noticia maravillosa lo que dice este texto, que Cristo obedeció la ley perfectamente y que ahora, en virtud de que Él nos reemplaza delante del Padre, esa justicia perfecta también es tuya. Es decir, creyente, delante de Dios tú eres un perfecto cumplidor de la ley. Tu estado legal delante de Dios ahora ha cambiado, porque Cristo cumplió perfectamente y a Él le plació esa justicia perfecta pasarla a tu cuenta. A esto se resume todo, mis hermanos. A esto se resume todo. Todas las bendiciones espirituales, toda buena dádiva que usted pueda recibir en esta vida se desprende de Cristo. Toda cosa buena se desprende de esa bendita unión que usted tiene con Él. En este sentido, los creyentes, mis hermanos, podemos decir con firmeza que la ley nada tiene que ver con nosotros en un sentido condenatorio, porque estamos en Cristo y Él ha cumplido perfectamente la ley, y por tanto tú también. ¿Ves esta bella noticia? Es una maravillosa noticia. Es una maravillosa noticia, mis hermanos. Pero les pregunto, ¿esta es una bella noticia para ustedes? ¿Es ciertamente esta una bella noticia? Porque para algunos esto puede ser indiferente. Ah, sí. Yo pude haberlo hecho mejor, podrá alguien pensar. ¿Es esta una bella noticia? Ahora entienden, mis hermanos, por qué no hay condenación para los que están en Cristo. Es imposible que haya condenación, porque tú en Cristo ahora has cumplido perfectamente la ley. Entonces la ley ya no puede condenarte. Es porque somos vistos como justos a través de Cristo por Dios que la ley no puede condenarnos. Para que la justicia de la ley, dice el apóstol, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí vuelvo al punto que mencioné hace un momento. ¿Y esto cómo afecta a mi vida? Sí, ya sé que en Cristo cumplo perfectamente la ley, y por esa razón la ley no puede condenarme, porque estoy unido a Él. Pero esto, ¿cómo afecta mi vida particular, mi vida personal? Si ustedes lo piensan bien, este versículo dice dos cosas importantes. La primera parte dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, es decir, de nuestra unión con Cristo. A esto se le conoce como la justicia imputada. La justicia imputada, mis hermanos, y con esto voy a finalizar el sermón. La justicia imputada es de lo que hemos hablado durante meses en la carta de los Romanos, la justificación. Que Cristo imputa en nuestra cuenta personal su justicia. Pero luego, en la parte B, el versículo dice, pasa de hablar de Cristo a hablar a nosotros, y dice que no andamos, ojo, es a nosotros, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que hace el apóstol Pablo es mostrarnos la responsabilidad que tenemos nosotros en relación con la obra hecha por Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en relación a la obra que Cristo ha hecho? Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a esto, mis hermanos, se le conoce como la justicia impartida. La justicia impartida. La justicia impartida tiene que ver con cómo andamos los creyentes en nuestra vida cristiana. ¿Cómo llevamos nuestra vida cristiana? En términos más prácticos, la justicia impartida de la que habla este texto se simplifica en esta palabra que todos conocemos: santificación. A esto se resume toda la exposición. En esto termina el versículo 4. Ok, eres salvo por gracia, la ley ya no te puede acusar porque Cristo ha cumplido perfectamente la ley y Dios te ve a ti a través de Cristo, entonces no hay ninguna condenación para ti. Pero ¿cuál es la respuesta tuya en torno a esta realidad? Vivir santamente delante de Dios. Lo que quiero señalar, mis hermanos, es que no hay ninguna condenación, ni presente, ni pasada, ni futura, para los que están en Cristo. Pero aquellos que gozan de esa gloriosa realidad saben que no hay condenación en tanto vivan una vida santa. Tienen que vivir una vida santa. Esos mismos individuos que saben
que han sido librados de la esclavitud del pecado, deben producir frutos de santidad. Solo aquellos, mis hermanos, y escuchen esto, es muy importante, solo aquellos que andan conforme al Espíritu pueden tener la certeza de que para ellos no hay ninguna condenación. Solo para ellos se aplica perfectamente el cumplimiento del versículo 1. Solo los que viven conforme al Espíritu saben que no hay condenación para ellos. Mis amados hermanos, muchas personas se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Será que Dios quiere que me case? ¿Será que Dios quiere que viaje? ¿Será que Dios quiere que emprenda un negocio? ¿Será que Dios quiere que busque un trabajo? El Señor te va a asistir en todo eso y te va a ayudar, pero la voluntad de Dios, mis hermanos, es más simple de entender de lo que muchos creen. La voluntad de Dios para sus hijos, mis hermanos, es la santificación. La voluntad de Dios para ti, mi hermano, es que vivas santamente delante de Él. Y vas a saber vivir santamente delante de Él en la medida en que escudriñes la palabra, en la medida en que atiendas a sermones en donde se predique la palabra de Dios. Escuchen esto, mis hermanos. Dios espera de sus hijos que vivan en santidad. Dios espera de sus verdaderos hijos que avancen día a día y que lleguen a ser más como su hermano mayor, como Cristo. Te pregunto esto, mi hermano. ¿Tu vida cristiana hoy es igual, mejor o peor que lo que era hace un año? Si tu respuesta es igual, estás mal. Si tu respuesta es está peor, entonces estás súper mal. Y si tu respuesta es mejor, gloria sea al Señor por ello. Pero yo te invito, mi hermano, a que te analices muy bien. ¿Cómo es tu vida cristiana hoy? ¿Oras más? ¿Lees más la palabra de Dios? ¿Eres más piadoso hoy que antes? Los creyentes, mis hermanos, estamos llamados por las Escrituras a caminar por la senda angosta, por la pequeñita, por la reducida. El camino nuestro es el angosto, no el ancho. Quienes escogen caminar por el camino ancho se han montado en un tobogán enjabonado que los está llevando al infierno. Cuando el milagro del nuevo nacimiento ocurre en la vida de una persona, se evidencia porque hay un cambio radical en la forma de vivir de ese individuo. Vemos el mundo de una forma diferente. Nuestra perspectiva cambia, nuestros gustos cambian, nuestros sueños, nuestras metas cambian. Y cambian, mis hermanos, por una razón fundamental. El creyente quiere hacer todo para el agrado de su Señor. Y tiene que modificar su vida. Y lo hace gustoso. Agradar a Dios, mis hermanos, es la actitud que define permanentemente la mente de un creyente. No hay excepción para esta regla. Durante nuestro peregrinaje, mis hermanos, debemos preocuparnos por cómo agradar a Dios. Muchos, por ejemplo, tienen dudas de ¿me voy? ¿No me voy? ¿Del país si gana este o gana este otro candidato? De si se va a encender o no la guerra, la tercera guerra mundial, de si me caso o no me caso, de si me congrego o no me congrego. Esas cosas tienen una respuesta muy fácil, muy fácil. Lo que voy a hacer agradará al Señor. Lo que yo voy a hacer engrandecerá el nombre del Señor, traerá gloria al nombre de mi buen Dios. Si la respuesta es no, no lo hagas. No lo hagas, así te cueste la vida. No lo hagas. Y si la respuesta es sí, así te cueste la vida, hazlo. Porque la premisa en la mente del creyente es vivir para agradar a Dios, aquel que le rescató de entre los muertos. Que nuestra vida esté completamente encaminada a agradar a Dios, y quiero hacer esta aclaración, no significa que los creyentes, que los cristianos seamos perfectos. Sin lugar a dudas, mis hermanos, por nuestras torpezas, por el descuido que tengamos de los medios de gracia, hará que recaigamos en actitudes que incluso pensábamos ya estaban superadas.
Pero lo que sí quiero decir, mis hermanos, es que la tendencia que marca o que caracteriza la conducta de un creyente es que sus pies siempre se enfilan en dirección a la voluntad de Dios. En otras palabras, mis hermanos, un verdadero hijo de Dios vive, anda, come, respira, trabaja, piensa en cómo agradar a Dios. Vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne. John MacArthur comenta, el pastor John MacArthur comenta: el cristiano verdadero tiene tanto deseo como la capacidad impartida divinamente para vivir justamente mientras siga estando en la tierra. Puesto que Dios envió a su propio Hijo para redimir a la humanidad, al presentar y proveer el único sacrificio que puede condenar y quitar el pecado, escuchen esto, los requisitos propios de la justicia de la ley pueden ser cumplidos en nosotros, esto es, en los creyentes. Si tú piensas que vivir una vida en santidad es una utopía y que es imposible y que no se puede y que quizás Dios nos está pidiendo más de lo que podamos hacer, es porque no has entendido el Evangelio. Has puesto tu confianza en el lugar equivocado. Ciertamente tenemos la capacidad de vivir santamente para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Muchos, para vivir una vida santa, ponen su confianza en la esclavitud sectaria del legalismo. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no comas rellena porque te vas al infierno. No, mis hermanos, querer agradar a Dios a través de una vida santa no es sinónimo de sectarismo legalista. Y no lo es, porque una persona que es genuinamente salva, por definición, si es salva, está afinada y conformada con la voluntad de Dios. Y esto es así porque el verdadero creyente vive en el poder del Espíritu Santo. Así que los deseos de Dios se convierten en los deseos del creyente. Hacer lo que es del agrado de Dios no es una carga pesada para el creyente, lo hacemos con gozo, con gusto en nuestro corazón. A veces con miedo, a veces con duda, pero siempre lo hacemos porque sabemos que esto traerá gloria a nuestro Dios. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, no implica ninguna coerción externa, que alguien diga tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer esto. No, tú mismo lo verás en la palabra del Señor y lo harás con gusto y lo harás porque amas a Dios y amas hacer su voluntad. Alguien dijo en una oportunidad: el hijo fiel de Dios que es obediente de corazón puede unirse con tranquilidad a la expresión del salmista cuando declara en el Salmo 119: oh, cuánto amo tu ley. ¿Cuál es tu actitud diaria, mi hermano? ¿Vives todos los días para la gloria de Dios? ¿Tú vives para agradarlo a Él? Te pregunto, ¿tienes decisiones por tomar? Creo que todos siempre estamos teniendo decisiones que tomar. Todos tomamos decisiones todos los días. La pregunta es, ¿vas en súplicas delante de Dios para que Él te ilumine en las Escrituras y te dé entendimiento de qué decisión debes tomar o no tomar? ¿O tomas decisiones en independencia a Dios y vienes delante de Dios cuando estás enchicharronado y ya no sabes qué hacer y dices: Señor, ayúdame? ¿Cómo llevas tu vida diaria? El texto con el que se inicia esta sección dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y como ya lo señalamos, aquellos que pueden gozar de esta seguridad son aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. La pregunta con la que quiero finalizar es esta: ¿cómo vives tú? ¿Conforme al Espíritu o vives conforme a la carne? ¿Cómo vives tú? ¿Los afanes de este mundo ocupan un puesto importante en tu corazón? ¿Quién es el protagonista de tus preocupaciones? ¿Vivir para la gloria de Dios o los afanes de este mundo? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Amar más a Cristo o los asuntos de esta tierra, de este mundo? ¿Qué ocupa más tu mente? Si tú haces un análisis de conciencia honesto y dices:
La verdad es que yo ocupo mi mente en todo y eventualmente pienso en algunas cosas respecto a Dios. Tú tienes razones para estar inseguro de si la justicia de Cristo ha sido puesta en tu favor. Si alguno de los que está acá dice, pastor, yo ese versículo 1 no lo siento como mío, o sea, yo no siento que para mí no haya ninguna condenación. Si ese es tu caso, yo te invito a que hoy vengas desesperadamente en arrepentimiento y fe delante de aquel que derramó hasta la última gota de sangre en una cruz para el perdón de pecados. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Nos has concedido, Padre, poder nutrirnos a través de la exposición de tu palabra. Te ruego, mi Rey, que concedas que todos los presentes, Señor, puedan atesorar esto en sus corazones. Si entre nosotros, Señor, hay alguien que no te conoce genuinamente, que no ha nacido genuinamente, que no es un verdadero creyente, pero que ha escuchado tu palabra, que simpatiza, que gusta de ella, pero que no ha nacido de nuevo, yo te ruego, mi Señor, te lo imploro como pastor de esta iglesia local, que por tu gracia hoy, Señor, le concedas verse como un miserable pecador que ha transgredido tu ley y que necesita reconciliarse contigo a través de Cristo Jesús. Amén y amén.